Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Entregados. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy el día es sobre la comunicación. Ya sé que en unos capítulos anteriores hablamos sobre las esferas de la comunicación, pero hoy vamos a traerles un tema muy especial y es el tema de la conciencia. Hablar, conversar, aprender a conversar, que es algo que parece que no Hacemos diariamente. hacemos diariamente, todo el mundo hace, pero hay que conocer esto, qué significa, cómo se hace. Conversar, aprender a hablar desde la conciencia. Y bueno, ese es el tema que queremos tocar hoy para ustedes. Porque, bueno, en el capítulo anterior deben vérselo, por aquí está, se los dejamos. Hablamos sobre el padre, la esfera del adulto, la esfera del niño, y cómo nosotros acumulamos distintas emociones y percepciones en distintas partes de nuestro cuerpo, y cuando nos comunicamos con otra persona, solemos hablar desde el padre, desde el consejo. Y si yo estoy hablando desde el consejo y ella está hablando desde el niño, desde la niña, entonces puede haber una comunicación, pero esa comunicación no tiene la misma equivalencia. Y si estamos hablando desde el padre ambos, los dos nos queremos aconsejar, es mucho más difícil que alguno de los dos reciba el mensaje. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando desde el adulto, hablamos desde responsabilidades, desde un plano más ecuánime. Cómo nos comunicamos desde la esfera de la conciencia, desde más allá de esas tres esferas. Desde el más infinito. ¿Cómo nos comunicamos? Y queremos traerles un ejemplo práctico de cómo conversar. Cuando conversamos desde la conciencia, partimos desde el autoconocimiento. Desde que constantemente yo soy consciente de que me estoy autoconociendo constantemente, de que jamás se termina esa tarea de conocerme. Así que muchas veces nosotros tenemos conversaciones, discusiones, son discusiones, son negociaciones, son cualquier tipo de interacción y me pregunto, ¿desde dónde surge esta emoción? ¿Desde la esfera del padre, desde el niño, desde el adulto? ¿Desde dónde surge? ¿De dónde surge su idea? ¿Por qué estamos teniendo este roce? Y antes de llegar a exaltarnos, a tener una discusión que no conduce a nada, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que en estos días nos pasó. Ella me decía, ayúdame en la cocina. Y yo entendí que no solamente me estaba pidiendo que la ayudara en la cocina, me estaba pidiendo que la acompañara en la cocina. Que yo dejara todo lo que estaba haciendo por acompañarla. Ella tal vez no me estaba pidiendo que yo picara los vegetales o no me estaba pidiendo que interactuara con la cocción de la comida, solo que estuviera con ella. Pero ella no me lo pide de esa manera, me está diciendo, ayúdame con esto. Y yo le pude responder, no puedo ayudarte porque tengo cosas que hacer. Pero tuvimos esta conversación desde dónde surge tu emoción, desde dónde surge la idea que tú quieres que yo te acompañe en la cocina. Aquí la cocina no es americana. Pongo que mentira, reclamo. Bueno, sí, hay que arreglar. Hay que arreglar. Estábamos siempre acostumbrados a una cocina muy abierta. Entonces, pues yo me la paso metida en la cocina, alimentando a la casa. Y pues a veces ahí surgen las conversaciones. Obviamente me hace falta el conversar y que estés ahí. Sí. Entonces siempre intento es buscar ayuda para verte por ahí. Pero esto fue una conversación que llegó luego de tener una discusión o una conversación con otra pareja en donde él se sentía muy sometido o él tenía la idea del macho, el machismo, no sé de qué idea tenía, pero una idea en donde se siente agraviado si está trabajando en la cocina y realmente solo querían atención de otro tipo, querían que los acompañaran. Entonces, ¿por qué no me pides que te acompañe? Porque así somos los seres humanos. Nos estamos comunicando desde la esfera que nos parezca mejor para interactuar.
pero tal vez el pensamiento, la idea viene de otra. Entonces, cuando nosotros decimos que somos brutalmente sinceros, brutalmente honestos, surge otro tipo de comunicación, y cuando nosotros tenemos en mente que el autoconocimiento es parte esencial de la conciencia, parte esencial de nuestro aprendizaje y de nuestra estadía, entonces, ¿desde dónde estoy conociéndome? Porque yo tengo esta emoción, puedo tener un trauma, puedo tener una emoción perturbadora o una emoción muy infantil y no se la sé transmitir. Y si no se la sé transmitir, viene una discusión y hemos peleado por mucho largo rato sin que conduzca a nada. Si no, partimos de dónde surge la idea. La otra vez me dijiste, ¿de dónde surge la idea cuando me interrumpes en aquel o en este momento? Y yo, wow, eso me detuvo por un momento y dije, sí, sí lo hago, pero yo no sabía que te ofendía. Yo lo hago y lo hago porque creía que te estaba protegiendo, porque creía que te estaba ayudando, porque creía que te... Y era una idea que yo tenía de que el macho hombre salvador, y ella sentía que le estaba agraviando. Entonces, eh, esas conversaciones desde el autoconocimiento nos aclaran mucho el panorama y nos ligeran las discusiones. Ahora discutimos y antes de discutir decimos, ¿de dónde, de dónde viene esa idea? ¿De qué parte atrás? ¿O qué te está generando esa idea? Pueden ser muchas veces que surgen inseguridades, celos, pueden surgir angustias, miedos de algo y no conversamos, sino que atacamos o nos defendemos y no ha pasado nada, nadie está atacando a nadie, no hay una guerra. ¿Por qué te estás defendiendo? ¿Por qué estás atacando? Sé que les pasa a más de uno, porque nos pasaba a nosotros y queremos decirles esto para que ustedes también encuentren esta... Sí, es un modo de poder tener como otro tipo de comunicación, ¿sí? Porque de eso dependen las relaciones. Para uno tener cualquier clase, digamos, de relación, ya sea amistad, ya sea familiar con tu padre, con tu madre, ya sea con tu pareja, ¿sí? Partimos del hecho de que toca comunicar, de que hay que dialogar, de que hay que conversar. Tiene que haber comunicación de algún modo para poder interactuar y que esa relación realmente se convierta en eso, en una relación. Bien, partimos, digamos que del hecho, hablando un poco como en términos de autoconocimiento, pero yo traigo a ustedes, digamos, como ciertas palabras, frases u oraciones, dichos que hemos tal vez escuchado a lo largo de nuestras vidas y hacerlas hoy un poco más contextuales, como cuáles. Como por ejemplo, las otras personas o digamos, con quien interactúas eres el reflejo de ti mismo. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que la otra persona sea un reflejo? Porque cuando tú hablas, tú estás hablando desde tus experiencias, desde tus ideas, desde partiendo de que cada persona tiene una historia, ¿sí? Cada persona tiene sus experiencias. Partiendo de esas experiencias, cada persona agarra una perspectiva. Partiendo de esa perspectiva, las personas acumulan algún recuerdo o ideas que el cerebro las simplemente las mantiene ahí como una biblioteca y cuando se presentan situaciones similares sí, las trae a colación. Pero por eso muchas veces también está la frase de que los pensamientos no eres tú. Entonces, ¿los pensamientos qué son? Los pensamientos es una recopilación de recuerdos de tus experiencias en tu vida humana. ¿Listo? Partiendo de ahí, entonces cuando tenemos una comunicación con alguien, que es lo que mi esposo les quiere hacer entender de, o explicar de con la pregunta de dónde viene o de cuál es la idea, de qué es lo que surge detrás de la comunicación, de lo que se está hablando en ese momento. Porque muchas veces, como el ejemplo que ahorita estaba dando mi esposo, lo voy a ampliar un poco más para poderles como amplificar el ejemplo, y es el hecho de que estábamos en una reunión familiar y él me interrumpió en 2 ocasiones. Yo simplemente me quedé callada en vez que esto es ya tener una conversación con conciencia
que es lo que les traemos hoy a colación, que en vez que de pronto yo sentirme de una vez ofendida y atacada y decirle, hey, no me interrumpas, yo simplemente me quedé callada y en el autoconocimiento y en la autoexploración y en ese que dicen cuando te estás acercando y quieres abrir un poco las puertas de la espiritualidad, que todo comienza con simplemente el autoconocimiento y otra frase a colación que hay es que no existe nadie más. Yo me puse a preguntar y me pregunté, ¿de dónde viene esta molestia que acabo de sentir? Porque en mi realidad la verdad es que no me está atacando, pero me siento atacada. Entonces, ¿de dónde parte? Cuando tú haces esa pregunta de en vez de atacar, abres una ventana al autoconocimiento, a la autoexploración de tu mente. Y empiezas a atar caos, de pronto de alguna experiencia, de alguna circunstancia, de alguna cosa, viene esa cuestión de que cuando te interrumpen te causa molestia. En ese momento fue así, y yo después, como al otro día, creo que íbamos para el trabajo, bueno, algo así, y yo le dije, oye, quiero para que me quede claro y en el sentido de que cuando tú estás sanando ideas en tu cabeza, en la cuestión de la comunicación, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer o qué es lo que nosotros, o en mi caso yo hago para ir sanando como ideas? Y es que si ciertas ideas, tu cerebro, las ideas se vienen convirtiendo como en un hábito. ¿Sí? El ser humano es de hábitos. Sí. Si constantemente el ser interrumpido te ha causado molestia, 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 eso hace que después de tantas veces al ser interrumpido tú automáticamente te molestes. ¿Sí? Eso queda ya como un chip en ti. Así como cuando te levantas y de pronto lo primero que haces es limpiarte los ojos o lo primero que haces es ir al baño y cepillarte los dientes. En fin, miles de actividades y hábitos que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace para sanar eso? Le pregunté a mi esposo y le dije, oye, ¿de dónde parte la idea o qué idea tienes tú detrás cuando me interrumpes cierta conversación? A lo que llegamos a una conclusión que él simplemente quería era ayudarme a abordar como más el tema y poderme dar un poco como más de ampliar y profundizar y contextualizar y tal vez hasta llegar a conclusiones del tema en colación. Lo que hace en mí, que es la persona que está intentar buscar como un poco de calma ante esas ideas, es decir, ok, ya no está esta idea, voy a tomar esta, pero ¿qué significa tomar esta? No significa que de una vez tu vida cambie y que cada vez que te sientas interrumpido entonces te vayas a sentir amado. No, casi siempre va a venir la misma colación de pensamiento porque lo vienes practicando, qué sé yo, 30 años de mi vida y partir ahora uno nuevo, entonces esto ha transformado casi un 99% de tu vida y esto solo un 1, que es lo que acabas de ser consciente. Entonces, ¿qué toca hacer? Poner en práctica en la comunicación este nuevo hábito para que se empiece a convertir en un 90 y dejar un 1 la poca conciencia y así tener una mejor comunicación. Excelente. Mejor explicado para dónde, ¿sí o no? Con plastilina. Pero en su vida práctica, ¿cómo lo pueden llevar a cabo? Seguramente ustedes tienen conversaciones que les incomoda y en ese momento no reaccionen. Esperen y analicen qué ha pasado antes. Tal vez una pareja previa, su familia, en la escuela, en su niñez. Esto ya se ha repetido y estás reaccionando de la misma manera. Entonces date cuenta qué afecta en ti, dónde está, y que no es otra persona, eres tú que reaccionas ante el mismo estímulo de la misma manera. Y trata de conversar y encontrar una nueva perspectiva ante esa emoción. Sí, cuando yo, por ejemplo, pregunto o te pregunto de qué idea parte, es intentar hacer eso, ver otra perspectiva de lo que realmente está pasando, porque hay muchas perspectivas ante una situación. Claro, siempre lo hemos dicho acá. Entonces, hay muchísimas ideas, no te quedes solo con la concepción de que te molestaste por esto, sin saber realmente de dónde viene y cómo realmente lo está tomando otra persona.
esto es realmente llevar conversaciones como a otro nivel, por así decirlo, el ser más consciente, el realmente. Además, esto parte también del hecho de que cuando hay acuerdos, y uno, por ejemplo, de nuestros acuerdos, que de mi forma de ser y demás lo tengo hasta los tuétanos, y es el hecho de que sin importar pase lo que pase, vamos a estar hasta el final de los días junticos. Entonces, no más el Los hecho, juramentos. juramento, no más ese hecho de sentirme comprometida Sí, hace que te dé que confianza. dentro de mí, entonces yo digo, ¿para qué andar peleando y jodiendo? O sea, hay que buscarle una solución, intentar siempre mantener la calma, hacer las preguntas, buscar las respuestas correctas para mantener eso que fueron unos acuerdos principales que se hicieron, que para mí son oro, por así decirlo. Claro. Entonces, en ese contexto, mantengo esta comunicación con mi esposo. Claro, ustedes también lo pueden hacer y de pronto les parecerá muy ñoño que, que planifiquen su relación como una empresa y que tomen un papel y lápiz y digan, vamos a hacernos las preguntas más complicadas antes de comenzar esta relación y es, ¿cómo va a ser tu vejez? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuántos hijos quieres tener? Si quieres tener hijos o no. ¿Cómo quieres vivir? ¿Dónde quieres vivir? ¿Cómo vamos a distribuir el dinero? ¿Cómo vamos a distribuir nuestros quehaceres? Todas las preguntas que son válidas y se pueden ir renegociando. Pero si tú las tienes claras y las tienes incluso como una constitución, es una constitución, esto nos da mucha seguridad porque al tenerlas escritas y al tenerlas visuales, al tener Son valores, constituciones flexibles, ¿no? O claro, sea, porque algo que tenemos muy en claro también en nuestra relación y es que hay una constante en el universo que es el cambio, uh-huh, ¿sí? Pero hay ciertas estructuras como fines que también forman parte de tu ser, que tú dices como, o sea, esto es lo que quiero y sí y demás. ¿Cómo se dice? ¿Cómo llamarle a eso? O sea, yo lo llamo valores. Hay ciertos valores que están muy intrínsecos en en las cada ser humano, en creencias las creencias, y que por nada del mundo uno las fluctúa. son creencias, es lo más complicado de cambiar. Entonces, si tú tienes claros tus valores y tú los transmites, incluso los dejas escritos, tácitos, nosotros hablamos de la verdad en la sinceridad desde el principio, porque es un valor importante para poder tener estas conversaciones brutalmente Sincera. sinceras. Entonces, tenemos ese valor, pero ustedes pueden encontrar la manera en que funcione. Claro está, son valores que ustedes deben tener muy claros. Nosotros los pusimos como una constitución. Estos 5 valores son inamovibles para mí, por lo menos no puedo vivir sin estos 5 valores. ¿Tú qué piensas de estos 5 valores? ¿Estás de acuerdo? Sí, negocio ¿Cuáles son 2, los negocio tuyos? 3 y bueno, partimos de esto, de estos valores, de esta Y las misión, otras cosas fluctúan. misión, visión y hacemos una estructura empresarial. Esto, así funciona, así nos ha funcionado a nosotros y conozco muchas familias que les ha funcionado por muchísimos años. No es algo que traigo que se me ocurrió, es algo que sé que ha funcionado y esto que les estoy hablando, que los queremos transmitir a ustedes sobre los lenguajes de la comunicación más allá de la conciencia, en el autoconocimiento, empiecen por los capítulos anteriores, padre, adulto y niño, porque en el noviazgo, al comienzo de las relaciones, no se muestran las personas tal como son. Entonces, ir conociendo ya lo que es mis ideas más íntimas, la conciencia, es un proceso. Comenzamos por cómo hablo cuando te estoy hablando desde el padre, desde el adulto mayor, cuando te hablo desde el adulto, cuando te hablo desde el niño, porque a veces jugueteamos, y cuando ya está jugueteando, que muchas veces, eh, cómo me comporto, cómo nos comunicamos. Y es efectiva esa comunicación cuando tú estás hablando desde el niño y yo desde el niño. Claro que es efectiva. Y funciona mucho para darnos alegría, Creatividad. para darnos creatividad, para seguir en una vida lúdica. ¿Sí? Y el adulto para tomar Para las cosas responsabilidades, adultas. para tomar responsabilidades, y esto es un mensaje muy adulto. Hicimos la constitución de nuestra relación en un momento muy adulto.
Vamos a hablar niño ahora no, a papá ahora no, anciano no, adultos. ¿Qué piensas tú de estos valores? ¿Qué piensas de aquello? Y nos comunicamos en ese momento para luego en este momento hablarles de el autoconocimiento y la conciencia, que es un lugar que sigue en crecimiento, que sigue en expansión. Ya esto les traeremos más y me encantaría conocer de ustedes cómo es su relación y si esto les sirve, si les resuena, porque a nosotros nos resuena. Y estoy seguro que a ustedes les va a servir muchísimo. Bien, de nuestra parte nos encantaría que nos compartieran ahí en los comentarios como cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan sobre este tema, qué cosas en cuestión de pronto de relación de pareja les gustaría saber un poco más, tal vez como nosotros hemos podido crear como ciertas estructuras y formas para realmente hacer de esto una muy buena relación. Yo, por ejemplo, doy fe. Me encanta, la verdad, la relación que he estructurado y hemos, nada, o sea, con apoyo y trabajo con mi esposo, eso te lo debo a ti, simplemente por dar un sí al querer hacerlo. Eso es lo que realmente vale. Y nada, déjenme ahí saber en los comentarios que les gustaría saber más, si les gustaría tal vez también, no sé, algún chismecito entre nosotros, no hay ningún problema. Estamos completamente entregados a ustedes. Si les gustó el videito, denle me gusta. Si creen que les pueden servir, por allá otra parejita que necesitan hablar un poco más conscientemente, hágaselo compartir y nada, suscríbanse ahí a nuestro canal para poder seguir echando rulo. Denle a la campanita que todas las semanas estamos subiendo contenido para ustedes.